bienvenidos a otra edición de estos podcasts que empiezan a convertirse en costumbre dentro del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Soy José María Lasalle, director de este foro, y hoy tenemos con nosotros a Antoni Gutiérrez Rubí, miembro del Consejo Asesor del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE, que nos acoge hoy y nos acoge en las distintas iniciativas que estamos desarrollando. Y Antoni, pues, es una persona que hoy va a venir a hablarnos sobre la comunicación política que emerge en contacto con las transformaciones digitales que hemos vivido alrededor de la pandemia. Antoni es CEO y fundador de Ideograma, una de las consultoras más potentes en comunicación política en nuestro país y en América Latina, y es autor de varios libros. Uno de ellos de reciente publicación, que se titula Instagram en la estrategia de construcción de liderazgo político, sobre el que vamos a centrar una parte muy importante de este podcast, pero también es autor de un ensayo fantástico sobre la experiencia de las emociones políticas en el marco de las sociedades democráticas, y también me gustaría que pudiéramos hablar algo alrededor de estos dos libros. Bien, vamos directos, Antoni, y la primera pregunta es, ¿cómo crees que la experiencia de la pandemia aloja las emociones en el marco de una democracia tecnologizada ya como la nuestra? Antes lo era, pero ahora ya hemos llegado a unos niveles de consumación digital muy elevados. Bueno, buenas tardes. También un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, José María, por darme esta oportunidad de compartir este tiempo contigo y en el marco del Foro de Humanismo Tecnológico. Es un placer y estoy muy agradecido, la verdad. Para atender tu pregunta, yo creo que hay que echar un poquito para atrás y no hablar solo de la pandemia, sino de aceptar y comprender que ya estábamos viviendo un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es este acrónimo que en los últimos años ha tenido un cierto predicamento, un cierto éxito, el acrónimo VUCA, mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso ya estaba instalado en nuestro entorno. Un dato interesante es que, por ejemplo, el año pasado, en el 2019, en un estudio de opinión, en una encuesta muy importante de la Fundación Bertelsmann a nivel de toda Europa, emergió con mucha fuerza una opinión pública europea con nostalgia hacia el pasado. Es decir, el futuro ya no era un lugar deseable al que ir, un lugar prometedor de más desarrollo, más progreso. El futuro daba miedo y hay nostalgia en el pasado. Y no estoy hablando de un porcentaje pequeño. El 67% de los encuestados de ese estudio, que tiene por título un título muy sugerente, El poder del pasado, pensaba que el mundo antes era mejor. Por lo tanto, nostalgia, miedo, preocupación en un entorno, como digo, VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, al que la pandemia añade una variable nueva, que es la vulnerabilidad. De repente nos vemos vulnerables, vemos que esta pandemia nos puede afectar directamente, que afecta a nuestro metro cuadrado, que afecta a nuestras vidas, que muchas personas que conocemos acaban, digamos, con problemas de salud, muchas también otras mueren, y conocemos, el ambiente se llena de una atmósfera de personas públicas conocidas y reconocidas por la ciudadanía que mueren, digamos, y evidentemente las cifras que son abrumadoras. Por lo tanto, se introduce un elemento de vulnerabilidad nuevo que nos hace ver que ni teníamos tanto poder, ni tanta fuerza, ni éramos tan invencibles. Y que nuestra vulnerabilidad nos añade a esa nostalgia al pasado un miedo al presente. No solamente un miedo al futuro, sino un miedo al presente. Es este contexto de alta emocionalidad que es el que creo que ha marcado este confinamiento, el que marca también las conversaciones compartidas en las redes y en la opinión pública, tanto la compartida como la publicada, y es el signo de los tiempos. La verdad es que hay muchos estudios recientes ahora
Uno de ellos es sobre la tristeza en Twitter, cómo ha impactado, qué palabras se han utilizado, cuál es digamos, el vocabulario en las redes sociales, y podemos tener ya una buena información de cuál es la emocionalidad de nuestras conversaciones. Y el resumen para mí de todo este entorno es que, además de la crisis sanitaria que, que precede a una profunda crisis económica, en muchos países una crisis social, sin descartar una crisis política, lo que hay es una crisis emocional en nuestras sociedades, en donde las emociones se están emergiendo a flor de piel y en donde el miedo, la preocupación, el desánimo conviven con la soledad o con, digamos, problemas de inclusión social. Es decir, que un ambiente de alta emocionalidad y de alta densidad emocional es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. ¿Y cómo crees que en ese marco, como tú has descrito, de una democracia que ha desarrollado buena parte de sus herramientas de comunicación a través de las redes sociales y que tú la has definido como una democracia instantánea, cómo actúa en ese contexto de democracia instantánea, por ejemplo, el miedo? ¿Cómo percute sobre los comportamientos políticos que se perciben en las redes? ¿Hacia dónde se canaliza? Ok. Esto de la democracia instantánea, que es un concepto que creo que es sugerente, al menos puede ser interesante, digamos, como disparador, ¿no?, de ideas, tiene que ver con la tensión que hay entre la oferta abundante, que es la información, que esa sí que puede crecer de manera disruptiva, constantemente, no hay límites, cada vez más rápida, cada vez en dispositivos más pequeños, cada vez más veloz en todo, en la transmisión, el cálculo, el almacenamiento, y el tiempo disponible. Por lo tanto, crece la información, pero un segundo sigue siendo un segundo en nuestras vidas, un minuto sigue siendo un minuto, una hora sigue siendo una hora. Y no puede crecer. No tenemos capacidad disruptiva en el tiempo. Sí que tenemos capacidad disruptiva en la oferta de información. Esa tensión entre la oferta abundante y el bien escaso nos lleva a este concepto de democracia instantánea o de democracia de las audiencias. Todo se reduce a tener la capacidad de estar en audiencia, es decir, de retener tu atención, la del ciudadano, durante 3, 4, 5 segundos, que es el tiempo máximo de paciencia cognitiva que tenemos antes de pasar de pantalla o nuestra impaciencia cognitiva que nos hace que si no se descarga un determinado contenido, en fin, o de lectura o de atención o de seguimiento. Por lo tanto, estas tres ideas me parece iniciales que son importantes. Eso está desplazando el mérito, por ejemplo, o la reputación al ranking, al ranqueo. El ranqueo sustituye a la reputación. El ranking se convierte en el indicador natural de la reputación, porque el ranqueo mide esas audiencias y mide la relación entre la oferta y el tiempo disponible. En ese contexto, ¿qué cosas creo que están pasando? Una aceleración brutal entre pensar, decir y hacer, hasta el punto de fusionarlo en un solo momento, pensar, decir, hacer. Hacemos cosas que nos atropellamos al decirlas y las decimos sin pensarlas, es decir, se pierde, digamos, ese momento secuencial de pienso, digo, hago. Segundo, pérdida de relaciones causales y aumento de las relaciones secuenciales y de contingente. Empezamos a no saber cuál es la causa de, solo sabemos las cosas que están pasando al mismo tiempo y las relaciones estas secuenciales aumentan y las de contingencia también. Perdemos sentido de la linealidad, de la ordinalidad, de la jerarquía. Todo sucumbe, digamos, a lo espasmódico, a lo rápido, ¿sabes? Al salto al canguro digital. Y por lo tanto, lo que ha sido un instrumento clave en nuestra cultura y lo que nos ha hecho, digamos, humanos, que en buena parte es este orden secuencial, ¿no?, de izquierda a derecha en nuestra cultura, de arriba a abajo, 1, 2, 3, es decir, ese salto, digamos, se pierde por una lectura canguro.
Y evidentemente lo táctico se impone a cualquier otra disciplina y un tiempo de atención escaso. En ese terreno, el miedo, claro, va como la pólvora. O sea, el miedo, digamos, se transmite como la pólvora, porque es una reacción, es muy inmediato, eh, te permite reaccionar sin tener que pensar, eh, te protege, te asusta y por lo tanto el miedo como una de las grandes emociones del momento funciona como, insisto, como un reguero de pólvora en este contexto, ¿no? Y siguiendo con el hilo de la conversación y de acuerdo con lo que te estaba escuchando, se me ocurre ahora, y ya conectándolo con el libro que coordinas y que es extraordinario, un libro que sacas con Carlas Pont, que actúa también como editor, que aglutina a varios autores que van analizando el fenómeno de Instagram. ¿Tú crees que la pandemia va a contribuir a una decadencia en el funcionamiento de las redes de Twitter y un ascenso creciente de Instagram? Es decir, se está produciendo también un cambio de escenarios en el sentido de que abandonamos el campo de una reflexión más o menos escrita, aunque muy acotada en el espacio, hacia un diálogo con la realidad, con nosotros, a través de la imagen, y una imagen que se convierte en lectura, interpretación? Ah, bueno, ¿qué estamos viendo en Twitter creciente y últimamente? Eh, la plataforma mm, premia el disenso y premia la polarización. Es una de las herramientas que tienen las plataformas para retener audiencias, que es que el disenso y la polarización, digamos, nutren el algoritmo y nutren, digamos, la oferta que te hacen en el timeline. Claro, eso significa que el 10% de los usuarios se llevan el 90% de las conversaciones y hay una sobrerepresentación del disenso y de la polarización. El algoritmo trabaja para crear una atmósfera, digamos, de enjambre, que es como una especie de prisión, una burbuja transparente de prisión conceptual y cultural. Eso en Twitter. ¿Qué está pasando en Instagram? La redundancia, la homogeneidad. Cada vez te gustan más las cosas que ya te gustan, favorecen un hedonismo y un infantilismo extraordinario y se invierte el flujo de la información. A diferencia del fotógrafo que con su cámara y su objetivo mira hacia afuera, Instagram es como mirar hacia adentro y pasamos de la ventana al espejo. Instagram se llena de espejo reverberante, de espejo que se convierte, digamos, en una habitación cerrada sin ventanas. Es en este entorno, en el que me parece que se están jugando las claves de la comunicación política y pública de estas dos principales redes, ¿no? En una apuestan claramente por la polarización y por el disenso, se alimentan de esta manera. Y esto es extraordinario. Veamos la reacción ahora que está teniendo Twitter, en particular con Donald Trump, al empezar a etiquetar y a significar y a alertar a los usuarios, a los tuiteros, de que determinados contenidos o incitan la violencia o son dudosos desde el punto de vista de su vinculación con la realidad. Pero eso es lo que está pasando y en Instagram lo que vemos es una Arcadia feliz digital en donde fundamentalmente la belleza se convierte en el ranking fundamental y en donde todos parecemos muy felices y muy estupendos en una especie de espejo que nos rejuvenece y nos embellece permanentemente, ¿no?
Y ahí, en ese espejo y en ese rejuvenecimiento narcisista, ¿cómo se construye el liderazgo político desde tu experiencia y desde tu capacidad de análisis? De hecho, el libro dedica de tu mano una parte de analizar en sus conclusiones esta reflexión, ¿no? Vamos hacia la construcción de nuevos liderazgos políticos. Sí, vamos hacia la construcción de liderazgos políticos en donde la biografía, por ejemplo, lo biográfico sea muy importante. Y no estoy haciendo un análisis o un juicio sobre si es mejor o peor, ¿eh? No estoy haciendo un enjuiciamiento, ¿no? Pero para describir lo que viene en la comunicación y cómo esa comunicación narcisista contribuye al liderazgo político, pues evidentemente las biografías juegan un papel importante. Entendiendo por biografías también, como segunda idea, lo cotidiano, lo familiar, lo próximo, el metro cuadrado de nuestros líderes. Yo creo que ese es también otro escenario que favorece el liderazgo en Instagram. Por lo tanto, lo biográfico es importante. Las fotos del pasado, los challenges, digamos, los recuerdos, las efemérides. Dos, digamos, el metro cuadrado, lo personal, que se convierte en político y público, lo privado, que se convierte también en un espacio híbrido entre lo privado y lo público, el coqueteo con lo íntimo. Ese metro cuadrado está muy presente y es constitutivo del liderazgo político. Tercero, las afinidades, los intereses, que no necesariamente los argumentos, las razones y las propuestas. Es un liderazgo político que muestra intereses y que busca, digamos, ese feeling, esa conexión con los electores en base a emociones compartidas sobre intereses comunes o sobre intereses que proyectan estos líderes. Por lo tanto, un desplazamiento del argumento, de la propuesta, de lo razonable, hacia un terreno mucho más líquido y más difícil de asir, que es el mundo este de los intereses, y yo creo que eso es un elemento importante. Cuarto, que no es un tema menor, son un liderazgo político basado en relaciones digitales, en donde no es fácil visualizar estructuras de participación política convencionales como si fuera un partido político o estructuras de deliberación y de análisis como podría ser la academia o un think tank. Es decir, se sustituye, digamos, lo orgánico, digamos, simplemente por lo relacional. Y ese es otro modelo de liderazgo político muy particular, en donde eso sí que tiene una gran trascendencia. Y finalmente, es un liderazgo político que busca una seducción que está fundamentada estrictamente en lo estético. Y eso es un debate, es un debate. Es decir, estamos buscando el like, que significa directamente me gusta. Algunos quizás recordarán cuando Twitter todavía tenía estrellitas, que era una manera de decir me interesa algo, o era una manera de decir, bueno, esto ya lo leeré más tarde, o esto lo destaco, o esto me lo anoto. Ahora esa estrellita que era polisémica se ha convertido en un corazón, en donde cuando pones corazón es un me gusta, no es que estés anotándolo para el pasado, para el futuro, para otro momento. Es decir, es un cambio muy importante. Lo mismo sucede en Instagram, que estamos viendo que el corazón homogeniza, la única respuesta es me gusta o no me gusta. Y evidentemente eso construye también un modelo de liderazgo muy particular, ¿no? Entonces, perdón que me haya extendido, pero me parecía que valía la pena dar estas pinceladas sobre qué modelo de liderazgo se construye en una red social como Instagram y qué consecuencias tiene esto en términos de calidad democrática. Pero precisamente al hilo de eso y aprovechando tu expertise en estas cuestiones y concretamente siguiendo con la reflexión sobre Instagram,
el liderazgo político que puede desarrollarse y se desarrolla en Instagram, plantea también, además de ese metro cuadrado, que me parece una expresión muy apropiada para ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Con la realidad y con los otros, ese liderazgo político también es muy polisémico en la capacidad para utilizar recursos complejos, porque no estamos hablando, a diferencia de Twitter, de una plataforma donde colocas mensajes buscando, como señalabas hace un momento, el disenso, la confrontación y, por tanto, herramientas más o menos dialécticas, sino que aquí lo que tienes es una capacidad de penetración en el entorno de los otros con una porosidad que utiliza recursos que apelan evidentemente a la estética, que apelan evidentemente a las emociones estetizadas, pero que son recursos audiovisuales y gráficos al mismo Sí. tiempo. Eso hace que la polisemia sea mucho más dinámica, tenga una capacidad sea mucho más ágil, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso tiene una repercusión Sí, sí, en... yo creo que tiene una enorme repercusión. La palabra clave para mí es plasticidad. Aumenta la plasticidad. Por eso Instagram utiliza también los recursos de las artes escénicas, dramáticas y plásticas. Por eso es una red tan atractiva, porque tiene dimensión artística y sobre todo tiene dimensión plástica. Y esta plasticidad genera una enorme diversidad de formatos, de soluciones, de miradas, de enfoques, que la hace muy atractiva, muy polisémica, pero también, precisamente por eso, con unos niveles de penetración y de influencia muy altos. Fíjate que estamos hablando de, de una plataforma con algunas limitaciones para el texto escrito, entre comillas, pero con muchas posibilidades para el texto gráfico. Es decir, es como paradójico que sea tan limitante para escribir letra a letra y, digamos, textos, entre comillas, look Twitter, y que en cambio tenga tanta capacidad, tanta creatividad, tantos recursos, ¿no? Tantos tips para que la letra se mueva, salte, baile, tenga color, ¿sabes? Tenga una enorme calidad gráfica y plástica. Creo que esto es un signo de los tiempos, de buena parte de la comunicación que viene, de la importancia, digamos, de esa plasticidad, de los recursos, digamos, gráficos, de la vuelta al diseño y de la importancia del diseño, de la concentración, ¿no? de ese momento, digamos, de atrapar el instante, ¿no? que tiene el diseño, ¿no? ¿Sabes? Esa cosa maravillosa de que cuando hay un buen diseño es que atrapó un instante, ¿no? Esa idea poderosa, ¿no? del instante decisivo, ¿no? Yo creo que Instagram tiene esa posibilidad, ¿no? Ahora me doy cuenta que Instagram e Instante comparten cosas, ¿no? Por eso, es el instante, capturar el instante, la magia, digamos, del instante, y con una gran potencialidad gráfica. Creo que eso es algo que viene para quedarse y de fondo en la comunicación política. De hecho, lo estamos viendo últimamente, que no hay proyecto de comunicación política exitoso que no tenga una puesta en escena gráfica especialmente cuidada. Es fascinante lo que estás contando y además abre puertas para poder estar conversando rato y rato, pero estamos muy limitados por el tiempo, lo sabes. No, Me ha claro. gustado mucho esa reflexión final, sobre todo el planteamiento que hacías, porque quizá podemos ver emerger de la mano de Instagram categorías estéticas que restablezcan la belleza como una categoría política, Sí, que es un elemento interesante que conecta con el momento original de la democracia, porque la democracia en Atenas nació también como un proyecto, como vio Pericles, cuando impulsó la creación del Partenón, confió a la gente que le acompañaba
la responsabilidad de dar plasticidad a los ideales que encarnaba la Atenas democrática a través de lo que representaba el Partenón, es una manera de actualizar en nuestro tiempo las dimensiones estéticas de aquel momento tan extraordinario, ¿no? Sí, me dejas Por nada. favor. Es que has estado muy inspirador en esta intervención tuya, ahora que estamos finalizando. Hay algo en Instagram de ambiguo, ¿sabes? No todo es la fotografía del pancake o del chuletón o del... No, no. Hay una ambigüedad plástica, ¿no? Que nos acerca al juego y a la polisemia, que evidentemente tiene un enorme potencial creativo y comunicativo. De hecho, quizás frente al mundo de blancos y negros, ¿no? Polarizados, ¿no? De Twitter, Instagram consigue unas ambigüedades, ¿no? Interesantes, que quizás también homogeneidades, pero que pueden permitirnos explorar otro tipo de narrativas, otro tipo de comunicaciones políticas. En fin, es un enorme potencial y este libro creo que intenta contribuir con 20 miradas diferentes de 20 expertos y de 20 académicos a comprender el fenómeno de Instagram en la construcción del liderazgo político. Perdón que me haya alargado y haya añadido No. una frase más a lo que decías, pero me inspiró mucho esta idea de la belleza y creo que valía la pena decirlo. Gracias. Antoni, de verdad que ha sido un placer, como siempre. La verdad es que es un momento muy especial el que hemos vivido estos meses y ver cómo muchos seguís conservando la capacidad para seducir a través del uso de la palabra, de generar ese tipo de ambigüedades en la construcción de los análisis que son fronterizos y que plantean la duda, la reflexión, la inquietud, la incertidumbre, pero al mismo tiempo la posibilidad de cambio, casi de una utopía visual como la que nos has recreado mediante tu análisis de Instagram, pues te lo agradecemos, te lo agradezco yo, en boca de todos los que seguro van a escuchar este podcast y van a disfrutar con tus reflexiones. Si quieres concluir No, tú con alguna no, idea no, última que no, permita resumir. no, solo agradecer, digamos, de nuevo esta oportunidad, ¿no? Que me das. Me había notado una cita que creo que de Manuel Castells, que dio en una sede parlamentaria, el ministro actual de Universidades, al hilo de las emociones y nada, quizás puede ser útil para cerrar, ¿no? No podemos partir de la base que los razonamientos son los únicos que organizan el comportamiento. Y tenemos que aceptar que el comportamiento político también puede ser organizado por las emociones. Entonces, esta idea como humilde, ¿no? De entender que nuestro capital cognitivo también es emocional, creo que a algunos les puede asustar, a otros les puede irritar. A mí me parece que nos da algo de esperanza también para reconectar la política con la humanidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. Esta es tu casa. Utiliza esta herramienta siempre que Gracias. quieras. Será un lujo para ESADE. Y bueno, muchísimas gracias, Antonio. Y Gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.